Bien. Ok, recording in progress. Bueno. Buenos días, buenas tardes, chicos. Vamos a empezar entonces con la invocación. Les pido entonces leer junto conmigo esta invocación, por favor, para el trabajo que vamos a hacer hoy. Bueno, pedimos de las jerarquías de seres superiores de luz que inspiran y ayudan a la humanidad, que fluya un puente de luz, que nos bendiga, purifique y nos ayude a comprender las profundas verdades que vamos a estudiar juntos. Bueno, continuamos con lo que ya habíamos visto la vez anterior. Seguimos trabajando con diferentes aspectos de la ciencia. Este es un ejemplo de los diferentes globos, por así decirlos, los globos en los que estamos compenetrados, tanto en el plano físico, el plano intermedio, que también es una serie de pequeños globos, como sabemos, y luego el gran globo general, el huevo áureo del universo, el huevo áureo de nuestro Atma, que engloba a estos principios que ya conocemos, y finalmente donde estamos ustedes y yo hablando, que es el plano físico. Si lo ponemos en un sentido vertical, pues es lo mismo. Aquí está el espíritu total, el espíritu a nivel macro. Aquí está el espíritu individualizado, que es Atma. Después tenemos los principios y abajo el cuerpo físico. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Es nada más para poder entrar ya en lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos otra vez al espíritu manifestado total, cuyo rayo baja a Atma como rayo idéntico, por lo menos en el aspecto de Advaita Vedanta, se ve como un rayo que es igual a lo absoluto, y este rayo átmico crea su propio espacio, que es el huevo áureo, y dentro de ese espacio se generan nuevos globos que llegan hasta el Linga Sarira y después eclosionan o salen hacia el plano físico. Todo esto ya lo sabemos. Y aquí tenemos la manera de ver esto. Podemos verlo de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, etc. Entonces esto es de fuera hacia adentro. ¿Cómo vemos de fuera hacia adentro? Tenemos el plano átmico en el centro, pero si nosotros lo viéramos de dentro hacia afuera, veríamos el plano átmico en la periferia. Entonces el plano átmico, como sabemos, es el plano más profundo de nuestra propia individualidad, el plano mental, el plano físico y los demás planos. Bueno, esto ya lo habíamos visto también, la eternidad del universo, y vamos a empezar entonces con esta parte. Aunque ya conocemos la división que nos ofrece la teosofía para poder entender cómo somos en nuestros principios internos, recordemos que HPB nos pone los términos sánscritos, el significado exotérico y la explicación de cada uno de estos principios. Vamos a dedicarnos un poco a repasar simplemente el significado exotérico, por ejemplo, del cuerpo físico, que es el último globo en donde estamos ustedes y yo, en este plano de manifestación mayábico. Y la explicación es el vehículo de todos los demás principios que están como si fueran matruscas en el interior del cuerpo físico. Después tenemos el principio de prana, que es la vida, el principio vital, y que solamente es necesario para la letra A, C y D. Y A, C y D entonces son A, que es el cuerpo físico, C, que es el cuerpo astral, y D, que es el Kamarupa. Esos tres van a utilizar entonces Prana, que es el principio de vida. Después tenemos el cuerpo astral, que es el doble o el cuerpo fantasmal, que dicen los hindúes, el Topanga, que dicen los alemanes, el Linga Sarira, que dice la tradición antigua, o el doble etérico. Y luego tenemos el Kamarupa, que es el centro de deseos animales y pasiones. Este es el centro del hombre animal. Bueno, esto ya lo sabemos. Luego tenemos en la mente, que es realmente donde va a ocurrir pues, prácticamente todo, ya sea el acercamiento, la repulsión o la atracción hacia los principios superiores con los principios inferiores. Y luego la parte búdica, que es el alma espiritual, y Atma, que es el espíritu individualizado. Bueno, estas son la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, que también ya la revisamos la sesión pasada, y entonces prácticamente arrancamos aquí. La ciencia de la experimentación en uno mismo y el acopio de resultados. Así como hay una experimentación científica hacia afuera, también hay una experimentación científica hacia adentro. Y en esa experimentación científica hacia adentro hacemos lo mismo que en la investigación hacia afuera, es decir, observamos, experimentamos y copiamos los resultados. Entonces, la ciencia de la experimentación, pero en el interior de uno mismo. Y vamos a ver cómo es lo que pasa. Bueno, dicen todas las antiguas tradiciones que
existen cierta elasticidad en los puentes y el punto número uno para poder iniciar la escalera de desarrollo es aprender a diferenciar lo que es el no yo del yo. Después de aprender a diferenciar lo que no es sencillo, pero cuando aprendemos a diferenciarlo, entonces pasamos al número dos, que es aceptar y observar al yo verdadero. Si primero ya supe diferenciar el no yo, que es el mayábico, del verdadero yo, que está en el interior de todos los cuerpos, de todos los individuos que existimos, entonces lo siguiente es observar al no yo verdadero, tanto mío como del resto de los seres vivos. Se inicia entonces la repulsión al no yo, una vez que hacemos la diferenciación, y la atracción al yo verdadero. La repulsión al no yo implica cierta elasticidad y alejamiento de la influencia del no yo, puesto que el no yo también sigue activo. Por lo tanto, entonces tenemos los principios átmicos. A través de un puente tenemos el principio búdico y su puente, que sería Atma Buddhi. Luego Buddhi también tiene su puente hacia el mana superior, que es Buddhi Manas, como ya sabemos. Pero entre el mana superior, que nos dice HPV, que es de color azul marino, y el manas inferior, que nos dice HPV, que es de color verde, hay una serie de estados de conciencia o de estados mentales. Si nosotros entendemos que la mente es una superposición de miles o quizá de millones de estados de conciencia, pues esto es un ejemplo muy escueto y muy pequeño de lo que serían todos los estados de conciencia y cómo van cambiando de color conforme se van alejando de lo verde, que es fuertemente influido por el puente Kama-Manas, hacia la parte superior, en donde está el mana superior, también fuertemente influido por Buddhi Manas. Bueno, aquí es donde va a pasar pues, prácticamente todo lo que tenemos que hacer durante la encarnación. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, podría suceder entonces que el manas inferior, como dice HPV, gravite hacia abajo y con lo cual se hace una elasticidad, una elongación y se separa del mana superior. Y el responsable, que también es una parte de estos estados de conciencia, de que esto ocurra, es una parte de la propia mente que se dedica a pensar y a tomar decisiones. Una parte de este pensador es el ahamkara. Entonces, este pensador, que al final de cuentas es la parte de la mente que toma decisiones, puede hacerse elástica hacia arriba y agruparse con la parte baja, con lo cual la persona se mantendrá en ignorancia. O podría darse el caso de que se juntara a través de esfuerzos propios con la parte superior, en cuyo caso entonces la elasticidad sería hacia la parte de abajo. Entonces hay una parte que se suma a las estructuras superiores y se aleja de los principios inferiores, o el mismo pensador se acerca a los principios inferiores y se aleja de los principios superiores. Más o menos así es como lo explican las antiguas tradiciones. Vamos a ver ahora la ciencia del cambio en la filosofía de Krishnamurti. Vamos a pasarnos ahora a la filosofía de la ciencia y para eso vamos a hablar un poco de Krishnamurti. Bueno, lo primero que tenemos es un problema, cómo vivir un cambio verdadero, es decir, para poder elongar la distancia hacia el ego inferior y poder acercarnos hacia el yo verdadero, el yo superior. Bueno, hay que comprender qué cambia y cómo cambia lo que cambia. Estamos hablando de un cambio en la mente. Luego hay que repasar la ciencia del cambio. ¿Cuál es la ciencia que nos habla de este cambio? Finalmente hay que seleccionar un modelo a aplicar de manera primaria. El modelo que nos va a ayudar a vivir cambios es muy útil en los primeros pasos del cambio, pero después hay que abandonarlo, hay que dejarlo. Porque no podemos ir con modelos cuando empezamos ya a ascender en la parte de elongación hacia el yo superior. En el yo superior los modelos estorban, en el yo inferior los modelos son muy importantes. Y finalmente, pues hay que experimentar. Vamos con los agentes de cambio. El agente de cambio que nos dice la doctrina secreta es el akasa, es la sutil, supersensible esencia espiritual, es una esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. La sustancia primordial. Cuando hablamos de nada, esa nada está llena de akasa. La sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que el éter también compenetra todos los espacios, puesto que es respecto del éter lo que es el espíritu respecto a la materia. Es decir, tenemos que la casa es el principio superior que compenetra todo y el éter es su versión inferior, su versión más densa que también lo compenetra todo. Por eso la relación espíritu-materia es una relación similar, nos dice HPV, a la relación de la casa con el éter. Y es la del Atma con respecto a Kamarupa, nos pone varios ejemplos de este tipo. El akasa es el agente indispensable de toda kritya.
o sea, toda operación mágica u operación de transformación. Esta transformación puede ser religiosa o puede ser profana. La expresión que se dice de excitar a Brahma significa despertar el poder que yace latente en el fondo de toda operación mágica, es decir, en todo cambio. Pues los sacrificios védicos no son en realidad otra cosa que ceremonias mágicas, es decir, ceremonias de cambio. Este poder es el famoso akasa. Bajo otro aspecto, en este caso Kundalini, es la electricidad oculta. El akajés de los alquimistas, en cierto sentido, el disolvente universal, que así se llamaba el alcajest. El anima mundi en el plano superior, como la luz astral en el inferior. Anima mundi arriba, luz astral en el inferior. En el acto de sacrificio, el sacerdote está penetrando en el espíritu de Brahma. Durante aquel tiempo es el Brahma mismo. Esto aparece en Isis y Ver. El akasa es la sustancia viva primordial correspondiente a la concepción de alguna forma del éter cósmico que penetra el sistema solar. Toda cosa es, por así decirlo, akasa, es decir, energía. Alguna más condensada, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado superetéreo a una forma concentrada y tangible, es decir, éter. Y de esta adquiere mayor tangibilidad cuando los átomos se agrupan, se hacen más visibles y tenemos ya el mundo de las formas. Y toda cosa de la naturaleza puede ser resuelta o puede ser restaurada o puede ser devuelta otra vez hacia sus planos más sutiles. Bueno, estamos viendo todo esto porque en la parte más profunda, de los cambios, al final de cuentas nos encontramos que poco a poco, como vamos a ver más adelante el modelo de Kurt Lewin, al final de cuentas estamos en una mayor densificación en el plano mayábico, que es este, y empezamos a ver las cosas que están muy concentradas, un éter concentrado que nos permite, en la mayor densificación que tiene, penetrar en el mundo de las formas a través de los sentidos, pero que si fuera perdiendo densidad, poco a poco se convertiría en éter, y si siguiera perdiendo densidad, poco a poco regresaría otra vez hacia la fuente acásica. Bueno, y ya en la última parte de este slide tenemos que a nivel superficial el aprendizaje también es un cambio verdadero. El verdadero aprendizaje implica un cambio. Bueno, ahora vamos a ver el cambio en los principios interiores del ser humano. Otra vez tenemos aquí el manas superior y la relación buddhi-manas, y abajo el manas inferior y su relación kama-manas. Y nos encontramos con que antes de que el pensador pueda tomar decisiones, pues está jalando kama hacia abajo y están los principios superiores jalando hacia arriba. Conforme la mente puede ascender, poco a poco tiene menos masa densa y más energía con conciencia. Conforme lo que jala es lo de abajo, entonces tenemos más masa densa y menos energía con conciencia. Entonces, cuando estamos en las primeras encarnaciones o estamos poco desarrollados, son más fuertes los que jalan hacia abajo y estamos habituados entonces a vibrar en esta circunstancia. Conforme vamos ascendiendo a través de miles de encarnaciones, entonces ahora los que jalan arriba son más fuertes y es mucho más sencillo para el pensador tomar decisiones que vayan hacia la parte superior. Al final son los dos triángulos que se compenetran mutuamente, el de la parte superior y la inferior, hasta darnos la famosa estrella de 6 puntos. Modelos de cambio. Este es un modelo de cambio clásico. ¿Cómo cambiamos? Pues hay muchos modelos para explicarlo. Entonces aquí recalcamos, los modelos son solamente útiles en la primera parte del aprendizaje. Sirven para lo pedagógico, es decir, para aprender a cambiar. Pero una vez que empezamos a desarrollarnos interiormente, el modelo ya no sirve. Y si lo seguimos utilizando, entonces evitaremos la posibilidad de poder crecer y desarrollarnos interiormente. Por lo tanto, entonces el modelo es útil solamente durante las primeras fases de cambio. Este modelo es un modelo de trapecio. El modelo para hacer un cambio verdadero, un cambio profundo. Entonces, antes de subir por esta escalera hay que controlar los prejuicios, los condicionamientos y los miedos. Ya que llegamos aquí, tenemos que atrevernos con mucho coraje a el reto, que es el challenge. Aquí controlamos el miedo y el karma de alguna manera puede evitar que el primer trapecio llegue a donde estamos, y si no llega el trapecio no podemos agarrarlo. Entonces grab, que es agarrar el trapecio, entonces tenemos aquí la salida, dejamos atrás y nos soltamos en el aire. Cuando nos soltamos en el aire, con mucha fe damos la vuelta esperando que haya otro trapecio del otro lado para que podamos agarrarlo. Entonces, si el Dharma lo permite o si el karma no lo estorba, el trapecio allí estará para ayudarnos a completar el cambio.
Si el karma no lo permite, pues nos caeremos en la red y otra vez tendremos que subir hasta que poco a poco, a través de los méritos, podamos nosotros garantizar que va a haber el segundo trapecio. Finalmente, entonces, después de muchas subidas, que serían como las encarnaciones, ahora sí tenemos la gran posibilidad de soltar esto y encontramos del otro lado el famoso trapecio. Entonces nos agarramos de ese trapecio, dejamos atrás el leave behind, llegamos a esta zona de acá, subimos y ya estamos listos para el segundo cambio. Estos son los modelos de cambio para tratar de explicar qué es lo que sucede y tratar de ver cómo buscar la oportunidad, cómo preparar la oportunidad, cómo evitar que el karma nos prive de esas oportunidades, y todo eso nos da una filosofía de vida. Después de esta filosofía de vida y del adelgazamiento paulatino que hacemos del karma, que evita que estas oportunidades se presenten, poco a poco y con mucha fe, por eso aquí tenemos el famoso, el atrevernos con mucho coraje a encontrar el reto con el trapecio, y luego a través del adelgazamiento también del karma sobre la segunda parte del trapecio, pues también entendemos que tarde o temprano tendremos la oportunidad de tomar ese trapecio para completar el cambio. Bueno, este es el famoso modelo. El cambio horizontal de la vida mundana sumergida en Maya. Hay cambios pues, que hacemos a lo largo de nuestra vida, pero que no implican un desarrollo interior, son simplemente cambios. A cambios verdaderos, que son verticales, que implican que vamos a subir escalones en nuestra escala evolutiva y que implican desarrollo pleno. Para eso entonces nos dan los maestros algunas enseñanzas sobre senderos guías. Y este es un poco de los senderos que nosotros podemos encontrar en la doctrina secreta. Los 4 senderos o grados únicamente pueden alcanzarse por medio de un gran desarrollo espiritual que involucra un adelgazamiento de la densidad material. Este crecimiento en santidad, así se le dice, se designa con el nombre de los 4 frutos, los grados para llegar al estado de Arat, llamado respectivamente Srotapati, el que ha entrado en la corriente. Y el no Srotapati es el que todavía no entra en la corriente. Si nos vamos acá, pues el no Srotapati está aquí y el Srotapati ya se ha agarrado, se ha agarrado del primer trapecio. Entonces el que ha entrado en la corriente es el Srotapati. Luego está el Sakirdalmin, que debe volver una sola vez a la vida, el Anagramin, que no debe retornar a la vida, y el famoso Arat, el venerable, el 4º grado de perfección. O las 4 clases de Aryas corresponden a dichos 4 senderos y verdades. Esto es obviamente dentro de las antiguas tradiciones, pero lo que tenemos que ver acá es que una vez que entramos en el proceso de desarrollo, va a haber varios senderos posibles que según cada persona podrá elegir para irse desenvolviendo ya en un sentido vertical y ascendente. Por otra parte, el famoso adepto, que se habla mucho del adepto, ya ha salido mucho el tema del adepto aquí en las charlas en las que hemos estado durante la pandemia. El adepto es el que ha obtenido en ocultismo aquel que mediante su propio desarrollo espiritual, su mérito, ha conseguido el grado de iniciación. Es un iniciado. Esto es, ha alcanzado los conocimientos y poderes trascendentales. Si regresamos a nuestro modelo, entonces el iniciado ha tomado este trapecio, ha pasado del otro lado y ha ascendido, lo cual lo deja ya por encima del que está en esta parte de acá, que es el buscador, que podría tener varios niveles previos para poder llegar a esa plataforma. Bueno, ya ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y la dirige. Y ahora sí nos vamos a meter con Krishnamurti para poder entender un poco lo que es la filosofía de la ciencia de acuerdo a cómo Krishnamurti la enseña. Bueno, y vamos a ver lo que dice aquí Krishnamurti, porque nos va a cambiar todo el panorama. Cuando él fue interrogado sobre, bueno, ya saben ustedes que tuvo muchísimas charlas con David Bohm, hubo una serie de coincidencias para que esto pudiera darse. Las coincidencias se iniciaron con la compra de un libro de Krishnamurti por parte de la esposa de David Bohm, entonces ella quedó totalmente sorprendida, lo comentó con su marido buscó a Krishnamurti, hicieron una gran amistad, y de esa gran amistad surgieron una serie de escritos. Hubo un primero de todos ellos fue en el Hyde Park, tuvieron su primera conversación, digamos, pública, y a partir de esa conversación empezamos a ver a un físico del cual Einstein decía que era el mejor que había respecto a la física cuántica, que era David Bohm, con uno de los grandes filósofos del mundo, un maestro del mundo que era en este caso Krishnamurti. Bueno, entonces es un personaje ampliamente conocido, con una profundidad sobrenatural y con una facilidad y elasticidad para poder explicar
en términos medianos lo profundo. ¿Qué significa en términos medianos? Significa poder bajar a la mente racional para que la mente racional pueda espiritualizarse a través del texto, es decir, a través de la forma como se contestan las cosas que se contestan, para que la gente que todavía no sale de la mente racional pueda hacer un tipo de razonamiento muy estirado hacia arriba, con lo cual pueda tener acceso a estas grandes verdades. Y eso lo hacía Krishnamurti con una facilidad impresionante. Entonces vamos a ver entonces cómo nos habla Krishnamurti acerca de esta filosofía de la ciencia para poder entrar al cambio. Dice, ahora me está usted escuchando, dice Krishnamurti. No hace un esfuerzo para prestar atención, solo está escuchando. Y si en lo que escucha hay una verdad fundamental, hallará que dentro de usted ocurrirá un cambio notable. Es decir, cuando estamos escuchando a un gran maestro y nosotros, ese maestro toca una parte muy profunda de lo que ya sabemos nosotros reminiscentemente, entonces operamos un cambio, es decir, quitamos la neblina que tenemos del plano mayábico y nos reacondicionamos a algo que ya sabíamos anteriormente. Ese saber que existe de manera potencial en el interior de cada ser humano es activado, por así decirlo, cuando tenemos enfrente a una persona de este calibre. Entonces, ocurre, dice Krishnamurti, una gran transformación, una revolución completa. Una revolución es un cambio violento, entonces una revolución completa, todo se mueve, en la que rige solo la verdad. Ahora, este cambio, a la hora de que los elementos vuelvan a la normalidad, ya va a ser un volver a la normalidad, pero desde el enfoque de la verdad y no de las creaciones de la mente. Y si me permite sugerirlo, usted debe escuchar de esa manera todo lo que pasa a su alrededor. Vamos del otro lado. Al escuchar con atención, activamos aquello que ya sabíamos, pero que estaba latente y oculto en la bruma de mayo. Bueno, regresamos de este lado y si me permite sugerirlo, usted debe escuchar todo en la vida, todo de esa manera. No solo lo que estoy diciendo, sino también lo que dicen otras personas. Escuchar a los pájaros, el silbato de una locomotora, el ruido del autobús que pasa. Encontrará que cuanto más escucha todo, mayor es el silencio. Y ese silencio no es roto, si usted está atento a esto. Entonces, por el ruido, bueno, solo cuando ofrece resistencia a algo la mente, cuando coloca una barrera entre usted y el ruido de la locomotora y el sonido del pájaro, porque no quiere escucharlo y quiere escuchar lo que usted quiere escuchar, y aquello que no desea escuchar, solo entonces existe una lucha. Y si existe una lucha, usted no escucha. Y si usted no escucha, usted no cambia. Bueno, y aquí tenemos ya lo que dice la teoría contemporánea. Dice, interrogar es llevar a una persona a donde lo queremos llevar. Es decir, está el ego gobernando. Escuchar es dejarnos llevar a donde alguien nos quiere llevar. Y cuando nosotros escuchamos al pájaro y etcétera, nos dejamos llevar a donde ese sonido nos quiere llevar, como hacen los niños. Solo cuando ofrece resistencia a algo, cuando coloca una barrera entre usted mismo y aquello que no desea escuchar, solo entonces existirá una lucha y por lo tanto esto nulifica el aprendizaje. Bueno, estamos, digamos, en el primer escalón de lo que es la filosofía de Krishnamurti. Y con eso vamos a entender entonces que la manera de penetrar en la profundidad interior implica, como nos comenta Krishnamurti, en aprender a escuchar. Y después de aprender a escuchar, evitar una pugna o una lucha entre lo que queremos escuchar y lo que es posible escuchar, porque forma parte del entorno en el que estamos sembrados. Y entonces, bueno, escribió un libro que es este, What Are You Doing With Your Life? ¿Qué está usted haciendo con su vida? Entonces, un libro de Krishnamurti, obviamente tiene muchísimos libros, pero vamos a entrar en esta parte que de alguna manera engloba a todo lo que es su filosofía. Bueno, vamos a ver. Entramos con la parte. ¿Sabéis lo que entiendo por cambio? Dice Krishnamurti. Dice, bueno, cambiar es pensar de una manera totalmente distinta. Si usted logra, después de una escucha profunda, cuando despierta de esta escucha, si logra pensar de una manera totalmente distinta como pensaba antes de esto, entonces se ha producido un cambio. Es producir un estado mental en el que no haya nunca ninguna ansiedad, ninguna sensación de conflicto, porque todo fluye. No hay ninguna pugna por lograr o porque el ego brille o por ser o por llegar a ser algo. Es librarse por completo del miedo, de los apegos, de las estructuras inferiores. Ese es el estado mental puro en el cual es posible vivir la transformación o el cambio. Para descubrir lo que significa estar libre de temor, creo que tiene uno que comprender esta cuestión de el que enseña y el enseñado.
y con ello descubrir lo que es aprender. Aquí, en lo profundo, dice Krishnamurti, no hay maestro ni persona que enseñe. Todos estamos aprendiendo, es decir, somos los seres humanos un ejército de aprendices, algunos más adelantados, otros menos adelantados, pero todos somos aprendices. Tenéis pues que libraros por completo de la idea de que alguien nos va a instruir o nos va a decir lo que hay que hacer. Eso fue cuando estábamos en el modelo, ahora ya no. Lo cual significa que la relación con el que habla es por completo distinta. Estamos aprendiendo, nadie les está enseñando, nadie, no se os está enseñando. Estamos vibrando en el formato de aprendizaje. Pues bien, yo creo que hay una manera de aprender enteramente distinta y voy a hablar un poco sobre ello. Mas para comprenderlo y para aprender de esta forma distinta tenéis que estar por completo libres de autoridad. Aquí viene el otro tema. Pues si no, simplemente se os instruirá y repetiréis lo que hayáis oído. Por eso es muy importante comprender la naturaleza de la autoridad. La autoridad, es decir, las personas a los que pensamos que son superiores que nosotros o las personas que pensamos que saben más que nosotros, la autoridad impide aprender. Un aprender que no es acumulación de conocimientos. Por supuesto, la autoridad nos van a dar conocimientos, pero no nos van a enseñar a desarrollarnos. Como memoria, la memoria siempre responde a modelos, no hay libertad. Un hombre que esté cargado de conocimiento, de instrucciones, que esté agobiado por las cosas que ha aprendido, nunca será libre. Puede ser sumamente erudito, de modo extraordinario, pero su acumulación de conocimientos le impide ser libre. Bueno, aquí entonces de alguna manera nos está diciendo cómo empezar a aprender una vez que hemos pasado ya las 4 primeras pruebas, es decir, distinguir el no yo del yo. Después, una vez sabiendo que son distintos, empezar a buscar el yo, porque sabemos que existe. Cuando pasa todo eso y hemos visto los modelos esenciales, ahora tenemos que destruir la idea de que alguien es una autoridad y empezar a tener entonces conversaciones con cualquier tipo de personas, con niños, con ancianos, con personas con menos erudición, con más erudición, porque en todos los contextos siempre vamos a poder aprender algo. Y tenemos que dejar de lado el ego inferior para poder trabajar sin miedo y sin prejuicios, suponiendo que aquel no tiene nada que enseñarme, o miedo, tener miedo de que a través de lo que yo diga o lo que yo encuentre pueda yo dejar de interesar a aquellos que admiran la parte mía que tiene que ver con el ego inferior y que evidentemente pertenece a ese no yo que se supone que ya he aprendido previamente. He hecho una foto extraordinaria de Krishnamurti cuando estaba más joven. Bueno, así es que desde el momento en el que empieza uno a inquirir sobre lo que es la libertad, aquí ya nos pasa, entonces ya destruimos la idea de una autoridad, ya destruimos la idea de un aprendizaje que tenga que ver con la memoria. Ya vimos que la mejor manera de aprender tiene que ver con la escucha completa de todo lo que pasa a nuestro alrededor para poder activar los principios internos. Ya vimos todo eso. Ahora viene el tema de la libertad. Entonces, así es que desde el momento en el que empieza uno a inquirir sobre lo que es la libertad, tiene que poner en tela de juicio no solo la autoridad, sino también al conocimiento. Si simplemente se os instruye, si os limitáis a escuchar lo que oís, lo que leéis, lo que experimentáis, entonces hallaréis que nunca podéis ser libres. Seguramente una mente que en realidad esté aprendiendo no tendrá autoridad ni tampoco la buscará, porque se encuentra en un estado de constante aprender. ¿Cuál es su autoridad? Ninguna, todos aprendemos. No solo las cosas exteriores, sino también las internas, y no pertenece a ningún grupo, a ninguna sociedad, a ninguna raza o cultura. Si estás constantemente aprendiendo de todo sin acumulación, ¿cómo puede haber autoridad? No hay ningún instructor. ¿Cómo es posible que sigáis a alguien? Puesto que se sigue cada quien a sí mismo. Y esa es la única manera de vivir, no aprendiendo de los libros, no aprendiendo de los modelos, no aprendiendo de los discursos, sino entrar en la marea en la que todos estamos metidos para que en función de lo que tenemos enfrente podamos ver que todos los maestros, mi maestro el pájaro, mi maestro el árbol que está enfrente, etcétera, como ya decía Gaudí también, que cuando le preguntaron quién era su maestro, dijo que el árbol de la esquina de su casa. Entonces, poder entrar en lo que podemos aprender de la naturaleza en su conjunto y de toda la variedad de seres humanos que tenemos alrededor, es lo que nos está diciendo más o menos Krishnamurti. La mayoría de los seres humanos tienen problemas. Aquí está hablando, bueno, que tampoco es fácil este tema. Entendiendo por problema la prolongada perturbación creada por la inadecuada respuesta a un reto. Fíjense cómo define el problema. El problema es una prolongada perturbación que es creada por la inadecuada respuesta a un reto. Es decir, tenemos un reto
respondemos a ese reto de manera inadecuada y generamos una perturbación que encima se prolonga. Es lo que está diciendo aquí Krishnamurti. Es decir, por la incapacidad para hacer frente a una cuestión determinada de una manera total. Por nuestro ser entero o por la indiferencia que da por resultado la aceptación habitual de los problemas y limitarse a soportarlos. Cualquier problema a cualquier nivel, consciente o inconsciente, es un factor que destruye la libertad. Yo me encadeno al problema, me encadeno a la obsesión por resolverlo y por buscar las diferentes salidas para que el problema quede atrás. Es algo que no comprendemos por completo. Un problema puede ser el dolor moral, una molestia física, la muerte de alguien, la falta de dinero, o puede ser la incapacidad para descubrir por sí mismo si Dios es una realidad o simplemente una palabra sin sustancia. Todos esos son problemas, algunos más existenciales, otros más físicos. Y existen los problemas de la relación, tanto privados como públicos, individuales, lo mismo que colectivos. El no comprender la totalidad de la relación humana engendra efectivamente problemas. Y la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de problemas, pues todos, de los cuales surgen las enfermedades psicosomáticas, que paralizan nuestra mente y nuestro corazón. Estando agobiados por esos problemas, recurrimos a varias formas de evasión, rendimos culto al Estado, aceptamos la autoridad de manera casi automática, esperamos que algún otro nos resuelva los problemas, el líder, nos unimos en una inútil repetición de plegarias y ritos, nos entregamos a la bebida, al sexo, al odio, a la lástima de nosotros mismos. Esta es una radiografía de la sociedad occidental actual. Hay que ir a la raíz. Este es el sello postal que hizo la India hace muchos años para conmemorar a Krishnamurti. Es un sello postal que algunos coleccionistas tienen, lo mismo que el de Bhagavan Das y algunos otros filósofos importantes. Bueno, ir a la raíz. La mayoría de nosotros, cuando tenemos un problema, queremos saber cómo resolverlo, es decir, para que el problema acabe. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo trascenderlo? ¿Cómo ir más allá? ¿Cómo librarnos de él? ¿O cuál es la respuesta? No estoy interesado en todo eso, dice Krishnamurti. Quiero saber por qué surge el problema. Porque si puedo hallar la raíz de un problema y comprenderlo y llegar a su mismo fin, entonces habré hallado la respuesta a todos los problemas, dice Krishnamurti. Si sé cómo hay que mirar de forma completa uno de ellos, entonces puedo comprender cualquier otro que surja en el porvenir. Es decir, si puedo ver de dónde surge mi interés en generar un problema como un reto, por eso tenemos que regresar a su definición, que es muy buena, que dice, es en esta, la prolongada perturbación, que es un problema, una prolongada perturbación creada por la inadecuada respuesta a un reto. Entonces, ir a la raíz es ir a lo que ocurre antes de que se haya presentado ese reto, antes de ver si fue adecuada o inadecuada mi respuesta, antes de observar si la perturbación que me he creado es prolongada o no tan prolongada. Antes de todo eso, tengo que ver de dónde saqué yo la reacción o de dónde le conferí a esa situación el carácter de reto. Bueno, es lo que está diciendo aquí Krishnamurti. Así pues, ahí están las cuestiones. Librarnos de internacional, hay que mirar de forma completa uno de ellos. Así pues, ahí están las dos cuestiones. Descubrir cómo surgen los problemas y cómo acabar con él instantáneamente. Tanto si el problema es la esposa, los hijos, la falta de dinero, Dios o lo que sea. Krishnamurti, es un problema para muchos. Nunca he dicho que no lo sea. Mirad, dije que un problema es algo que no comprendéis por completo, ya sea con respecto al dinero, el sexo, Dios, a vuestra relación con la esposa, con alguien que os odia, no importa lo que sea. Si tengo una dolencia o muy poco dinero, esto se convierte en un problema psicológico. O puede ser que el sexo llegue a ser un problema. Estamos investigando cómo surgen los problemas psicológicos, no cómo hacer frente a uno determinado. ¿Comprendéis? Dios mío, esto es muy sencillo, está explicando, para que la gente trate de entenderlo. Que independientemente de la nominación que hacemos de estos problemas, que es evidente que los tenemos, lo que él está diciendo es que esos problemas de alguna manera han sido creados por nosotros y les hemos puesto, los hemos tildado como problemas. Bueno, vamos con más detalles de lo que nos dice aquí Krishnamurti. Como sabéis, hay personas en Oriente que abandonan el mundo y vagan de pueblo en pueblo con un cuenco de mendigante. Los brahmanes de la India han establecido al correr de los siglos la costumbre que se respete a ese tipo de hombres que abandonan el mundo y la gente debe alimentarlos y de hecho los alimenta y les da cobijo y les dan cosas, porque ya saben que en la India hay varios tipos de mendigantes.
No es como en Occidente, que nomás por lo general hay uno, allá hay varios tipos. Entonces, cuando es reconocido un mendigante de este tipo que está así, porque hizo una manda, porque alguno de los dioses hindúes curó, o él entiende que tuvo que ver con la rehabilitación de un hijo que estaba enfermo, lo que fuere, entonces por eso es que la población lo alimenta. Para un hombre así, el dinero no es problema. Él está mendigante. Seguramente que un problema surge cuando hay en mí una contradicción. Si no la hay a ningún nivel, no hay problema. Si no tengo dinero, trabajaré, mendigaré, pediré prestado, haré algo y no será problema. Diálogo y pregunta de una señora. Y aquí aparecen una serie de diálogos en alguno de los libros, bueno, el libro es específicamente este de Krishnamurti. ¿Qué queréis decir con eso de que no se puede hacer nada? Y pregunta una señora. Si tenéis una técnica o algún conocimiento especializado, ¿ejerceréis alguna profesión? Si no, ¿os pondréis a cavar? Dice Krishnamurti, comentario. Después de cierta edad, un hombre ya no puede trabajar en nada. Krishnamurti, pero tiene la previsión social del Estado. Comentario, no, no la tiene. Krishnamurti, entonces se muere y ya no hay problema, dice Krishnamurti. Pero ese no es vuestro problema, señora, ¿verdad? Usted está hablando de un problema ficticio. Pregunta, no, no es mi propio problema personal. Krishnamurti, entonces estáis hablando de otra persona y no nos ocupamos de eso. Aquí hablamos de nosotros como seres humanos con problemas y no de algún pariente, amigo o lo que fuera. Comentario, aparte de mí no tiene nadie que lo cuide, solo yo. Allí está hablando ya de ella. ¿Cómo voy a venir a escucharlo y dejarlo sin ayuda? Krishnamurti, pues no vengáis. Comentario, pero es que yo quiero venir. Krishnamurti, entonces no lo convirtáis en un problema. Vean ustedes entonces cómo está él tratando de hacer el planteamiento del problema. En el momento que esta señora dice, yo quiero ir a la charla de Krishnamurti, pero no quiero dejar solo a la persona que depende de mí y está enferma, en ese momento ya hay una contradicción y un problema. Entonces, él lo simplifica. Dice, pues no venga, pero quiero venir a escucharlo. Pues si viene a escucharlo, entonces no lo convirtáis en un problema. Es decir, tome la decisión, asuma la decisión de venir a escucharme y de dejar solo durante un rato a esta persona a la que usted cuida. Bueno, aquí está dando un poco de cátedra respecto a cómo todos generamos de alguna manera el problema. Pregunta, soy analfabeto debido a una incapacidad en la infancia y este ha sido un gran problema para mí durante toda la vida. ¿Cómo puedo resolverlo? Le pregunta a Krishnamurti. Krishnamurti, todos os preocupáis terriblemente por la resolución de un problema. No, yo no. Lo siento. Os dije al principio mismo de estas charlas que no estoy interesado en resolver problemas ni de ustedes ni míos. No soy vuestro auxiliar o guía. Vosotros sois vuestro propio maestro, vuestro propio discípulo. Estáis aquí para aprender, no para preguntar a otro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No es cuestión de que debáis hacer con la persona impedida o con la que no tiene bastante dinero o con el analfabetismo. Estáis aquí para aprender vosotros mismos sobre los problemas que tenéis y no para que yo os instruya. No me pongáis pues en esa falsa posición porque no quiero instruirte y si lo hiciera me convertiría en un guía, en un gurú y no es el tema. Pues bien, tenéis que ver claramente este hecho, tener que daros cuenta de él como os dais cuenta de tener hambre. Cuando sentís hambre, nadie tiene que decírselo. Es vuestra propia experiencia. Tengo hambre y punto. Del mismo modo, habéis de ver muy claramente por vosotros mismos de toda experiencia, ya sea de afecto, simpatía, orgullo, celos, inspiración o lo que fuere. Deja un residuo en la mente y que la constante repetición y superposición de tal residuo o sedimento es todo un proceso de pensar de nuestro ser. Uno tiene hambre y tiene hambre. Pero luego comenta, bueno, y en Occidente alguien ve el reloj, dice, son las 2 de la tarde, ya debería yo tener hambre. A esa hora se tiene hambre, hay que comer. Entonces se convierte en un problema si uno no está en condiciones de comer, a pesar de que ni siquiera tenía uno hambre, simplemente uno vio el reloj y vio que era la hora de comer. Bueno, nuestra pregunta es, pues, una mente que se haya superficializado por la tradición, por el tiempo, por la mente o la experiencia, ¿cómo podría una mente así liberarse sin esfuerzo de su superficialidad? ¿Cómo puede estar tan por completo despierta que ya no tenga sentido alguno la búsqueda de experiencia? ¿Comprendéis? Lo que está lleno de luz no puede tener más luz, es la luz misma. Y toda influencia, toda experiencia que penetre en esa luz se quema, desaparece en ese mismo momento. De modo que la mente queda siempre clara, inmaculada, inocente. Solo la mente clara, la de luz, esa luz que quema los problemas, esa luz clara e inocente es la que puede ver lo que está más allá de la medida del tiempo y cómo va a producirse ese estado mental. Bueno, comenta, existe luego la mente que ha aprendido a concentrarse, que ha enseñado a no desviar nunca la mirada de la idea.
de la imagen, del símbolo que ha proyectado frente a sí misma. ¿Y qué ocurre en ese estado de concentración? Toda concentración es esfuerzo y todo esfuerzo es resistencia. Es como construir una muralla defensiva en torno vuestro, con un agujero por el cual miráis solo una idea o un pensamiento. Fíjense que es lo que está hablando ahí de cómo lo entiende. No estáis nunca abiertos, sino que siempre vivís en vuestra concha de concentración, tras los muros de vuestra inspirada persecución de algo, y de esto sacáis una enorme sensación de vitalidad, un impulso que os permite hacer cosas extraordinarias, ayudar a personas que están en los barrios pobres, en los que viven en desiertos, hacer toda clase de buenas obras. Entonces aquí Krishnamurti está enseñando que hay una forma de meditación en donde la persona fluye con los ruidos, con los sonidos, con lo que hay. Lo que hace es interrumpir la irrupción de pensamientos ajenos a la experiencia propia en donde el meditador está. Y hay otra forma de meditar en donde uno hace un esfuerzo titánico para no escuchar los ruidos, para no escuchar lo que hay y para oponerse a las cosas que puedan llegar a la mente, con lo cual entonces se genera una enorme tensión. Bueno, es lo que está aquí comentando. Un poco más adelante ahora entonces tenemos esta expresión, dice, ahora bien, si la mente no tiene libertad, si no puede destruir lo que es verdadero y tener libertad es estar libre de influencias, tenéis que estar libre de las influencias de vuestra nacionalidad y las de vuestra iglesia, con sus creencias y dogmas, y también tenéis que estar libres de codicia, envidia, miedo, pena, ambición, competencia, ansiedad. Si la mente no está libre de esas cosas, las diversas presiones de fuera y de dentro crearán un estado neurótico contradictorio. Y una mente así no puede en modo alguno descubrir lo que es la verdad, o si existe algo que la trascienda en el tiempo. Lo que trato de indicar, dice Krishnamurti, es esto: existen influencias extraordinariamente sutiles que os están moldeando la mente, y una mente moldeada por influencias que siempre está dentro del campo del tiempo no puede, en modo alguno, descubrir lo eterno, si existe algo que se llame eterno como concepto. La cuestión es entonces, si no es posible que la mente consciente se dé cuenta de todas las muchas influencias, ¿qué va a hacer? Porque la mente consciente solo llega a eso. Si os planteáis esta pregunta muy seria y formalmente, de modo que realmente reclame toda vuestra atención, hallaréis que vuestra parte inconsciente, que no está del todo ocupada cuando se están funcionando las capas superficiales de la mente, se encarga del asunto y observa todas las influencias que penetran. Esto es muy curioso porque es algo de lo que el psicoanálisis descubrió en su momento con Sigmund Freud y con todos los post-freudianos, en donde se dio cuenta Freud, cuando hablaba de los famosos actos fallidos, que cuando una persona estaba en un estado permanente de contradicción, el acto fallido le permitía resolver algo por sentido común, que en realidad la persona estaba convirtiendo en un conflicto o en un problema. Son los Freudian slips o los actos fallidos que se dice en castellano. Y bueno, ya para terminar, dice, creo que es muy importante comprender esto, porque si os limitáis a resistir o defenderos de la influencia, esa resistencia, que es una creación de la mente, crea otro nuevo condicionamiento en la mente. La comprensión del proceso total de la influencia tiene que ser sin esfuerzo, es decir, fluyendo. Ha de tener la calidad de la percepción inmediata simplemente por estar donde se está y por recibir lo que se recibe estando donde se está. Es decir, si realmente veis por vosotros mismos la enorme importancia de no recibir influencias, entonces cierta parte de vuestra mente se encargará del asunto. Cada vez que estéis ocupados conscientemente en otras cosas, y esa parte de la mente estará muy alerta, es muy activa, es observadora, es muy observadora. Lo importante es pues ver inmediatamente la enorme importancia de que ninguna circunstancia ni persona alguna influya en nosotros. Esa es la verdadera cuestión, y no la de cómo resistir las influencias ni de qué hacer con las que hay. Una vez que hayáis captado este hecho central, hallaréis entonces que hay una parte de la mente que está siempre alerta y vigilante, siempre lista para limpiarse de toda influencia, por sutil que sea. Él le llama inconsciente de alguna manera, pero digamos aquí le pone simplemente como una parte de la mente. Inferimos que está hablando de las partes cercanas al yo superior. De esta liberación de toda influencia viene la soledad, que es enteramente distinta a un aislamiento, y que tiene que haber soledad porque la belleza está fuera del campo del tiempo, y la mente que esté por completo sola, es decir, fuera de la influencia del tiempo, será capaz de contemplar y de comprender esta belleza. Y aquí hay un collage de fotos de este increíble filósofo que todos admiramos, por haber sido teósofo, por haber vivido en la sociedad teosófica, por haber
por muchas razones. Y aquí hay un montón de fotos que puse en este collage para tratar de crear este slide. Bueno, pues acabamos aquí la parte de Krishnamurti. Como verán, es una filosofía compleja, a pesar de que lo que explica y lo que enseña es aparentemente simple. En realidad es complejo. Es complejo porque nosotros nos hemos hecho complejos y hemos creado formas de vida que nos alejan de esa simplicidad. Y por eso solo si volvemos a ser como los niños, pues de alguna manera podemos fluir de la manera que él lo comenta. Porque el niño cuando escucha al pájaro, cuando ve brincar una rana, pues hace una pausa y se dedica a eso que está ahí. Y entonces tiene un vivir en el aquí y ahora muy peculiar que todos vamos perdiendo poco a poco. Bueno, vamos a pasar ahora a uno de los grandes psicólogos también, que se llama Carl Jung y tiene un libro que se llama Sincronicidad. Este libro que se publicó en castellano en la editorial Sirio, pues tiene algunas cosas que vamos a revisar. Entonces, aquí vamos a ver el estudio científico de fenómenos psicológicos que él no explica, pero son las famosas coincidencias. Es decir, las cosas que pasan y que nosotros no sabemos cómo pasan y que como no lo sabemos decimos que son coincidencias, pero en realidad sabemos, estudiando ocultismo, que no son coincidencias, que hay muchísimas fuerzas en la parte interna que se dedican a generar esas posibilidades. Bueno, vamos a entrar entonces un poco a revisar lo que es Jung. Y aquí tenemos la primera parte de este libro. Y lo que comenta aquí Jung es lo siguiente. En mi ensayo The Spirit of Psychology, que es el texto de uno de los libros que tiene poco conocidos, The Spirit of Psychology, definí la sincronicidad como una relatividad del espacio y del tiempo condicionada por la mente. Así la definió él. Y ya nos pasamos a la psicología. Los experimentos de Ryan muestran que para la mente el espacio y el tiempo son, por así decirlo, elásticos y pueden reducirse casi hasta un punto de fuga, como si dependieran de las condiciones psíquicas y no existieran en sí mismos, siendo solamente un postulado de la mente consciente. Un estado de fuga, lo que está diciendo él, es como una especie, el punto de fuga, ¿se acuerdan ustedes que era el que utilizaban los arquitectos del medioevo para poder poner las perspectivas que normalmente se originan en un punto? Es lo que está tratando de comentar aquí, de acuerdo a lo que son las expresiones de Ryan. En la concepción original del mundo que tenía el hombre, tal como la encontramos en los pueblos primitivos, el espacio y el tiempo tienen una existencia precaria. Se convirtieron en conceptos fijos solamente en el transcurso de la evolución de la mente. Gracias a esta parte de la introducción del sistema de medidas, el espacio y el tiempo en sí mismos no son nada, son conceptos objetivados nacidos de la actividad analítica de la mente consciente y constituyen las coordenadas indispensables para la descripción de los cuerpos en movimiento. Son, por lo tanto, esencialmente físicos en su origen, razón por la que Kant se vio probablemente impulsado a considerarlos como las famosas categorías, que son muy similares a las categorías aristotélicas. Bueno, como veremos, aquí es otro autor totalmente diferente, es una prosa totalmente diferente, es una manera de llevar toda la realidad al plano racional y desde el plano racional, utilizando una jerga específica, un léxico específico, trata de llevar al lector sobre una serie de razonamientos y afirmaciones en donde se habla o se afirman ciertas cosas como la elasticidad de la mente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que nos está diciendo, pero al final nos va a llevar a lo que tratamos de explicar acá, que es la famosa sincronicidad. Luego habla un poco de los arquetipos desde el punto de vista junguiano, aunque sabemos que los arquetipos en realidad pertenecen a, por lo menos en lo que nosotros conocemos, a lo que descubrieron los antiguos griegos que ya hablaban de estos arquetipos. Los arquetipos para Jung son factores formales responsables de la organización de los procesos psíquicos inconscientes, así lo ve Jung. Son modelos de comportamiento, con lo cual esto lo hace muy cercano a como lo veían los griegos. Al mismo tiempo cuentan con una carga específica y desarrollan efectos misteriosos que se expresan en ellos mismos como sentimientos. El sentimiento produce un descenso parcial a nivel mental, del nivel mental, pues aunque lleva un contenido determinado a un grado supranormal de luminosidad, lo hace restando la misma energía a otros posibles contenidos de conciencia que se vuelven oscuros y en ocasiones inconscientes. Debido a esta reducción de conciencia causada por el sentimiento durante todo el tiempo que dura, se produce un descenso de control que a su vez proporciona al inconsciente una oportunidad de ocupar un espacio que queda vacío. De esta forma nos encontramos con que los contenidos inconscientes, inesperados o inhibidos, se abren paso y encuentran expresión del sentimiento. Bueno, aquí está explicando él, antes de que llegue a su teoría de la sincronicidad, lo que nos está comentando es un poco complejo. Lo que dice es que primero que son modelos de comportamiento de los arquetipos,
y luego que estos traen una carga específica y que desarrollan, que crean efectos misteriosos. Y esos efectos misteriosos se expresan como sentimientos, siendo el sentimiento una forma de emoción más sofisticada que la propia emoción. El sentimiento, dice él, produce un descenso parcial del nivel mental, es decir, un estado crepuscular. Un estado crepuscular es un estrechamiento de la conciencia. Pues aunque eleva un contenido determinado a un grado supranormal, es decir, al concentrarnos en una cosa, usamos toda la enorme variedad que tenemos de percepción de la realidad, la focalizamos o la centramos en algo, entonces generamos una merma en el resto de atención que requerimos respecto a los 360 grados que habitamos, es lo que estamos diciendo más o menos acá. Entonces, se produce un grado supranormal de luminosidad en aquello en lo que estamos concentrados, pero eso se hace restando la energía de los otros posibles contenidos de conciencia que se vuelven oscuros para poner toda la conciencia en ese foco. Y en ocasiones, estos contenidos oscuros de lo que ocurre en la periferia se van hacia contenidos inconscientes. Debido a la reducción de conciencia causada por el sentimiento durante todo el tiempo que dura, se produce un descenso de control que a su vez proporciona al inconsciente una oportunidad de ocupar ese espacio que queda vacío. Es decir, se queda un hueco y ese hueco es tomado por contenidos inconscientes. Bueno, es lo que está diciendo aquí Jung. Y vamos ahora con la intuición pura y el espacio de Kant. Dice, bueno, aquí está la parte, definía la sincronicidad como una relatividad del espacio y el tiempo condicionada por la mente y los experimentos de Rein, lo que decía. Vamos a ver de este lado la intuición pura y el espacio de Kant. En la estética trascendental de la crítica de la razón pura, llegando a Kant, porque se cita mucho a Kant, Kant presenta la idea de que el espacio y el tiempo han de ser entendidos como formas a priori de la intuición o como intuiciones puras, es lo que dice Kant en su famoso libro de Crítica de la Razón Pura. Como muchos comentadores han manifestado, no es fácil entender qué es lo que Kant quiso decir con esto. Por un lado tenemos el problema de entender el sentido que tienen los términos puro y a priori en Kant, o superficial, sin olvidar la engañosa claridad de la expresión formal, forma de, pero sobre todo nos encontramos con el reto de interpretar adecuadamente el concepto de intuición. Si atendemos a las palabras del propio Kant al principio de la estética trascendental, que es otro de sus libros famosos, la intuición es el modo por el cual el conocimiento se refiere a objetos inmediatamente. ¿Qué quiere decir? El modo como el conocimiento se refiere a objetos inmediatamente o instantáneamente. Recordemos que la definición que nos da HPB de intuición dice que cuando es una verdad compleja es instantáneamente comprendida. Entonces, coinciden en las dos definiciones la inmediatez, semicoincide en la forma de conocimiento, que es una verdad profunda, en este caso conocimiento, que no es tan profundo, pero inmediatamente se hace un clic. La intuición caracteriza la presencia de una representación, es decir, ojos cerrados, y nosotros tenemos imaginación activa. Y tiene los rasgos de lo singular, es decir, de aquí y ahora. Frente a esto, el concepto es la parte inmediata de la referencia de los objetos, la representación universal. Por otro lado, hay que distinguir entre el contenido de la intuición, lo que Kant denomina materia o sensación de la forma o intuición pura. Para Kant, la intuición pura es lo que proporciona la fundamentación de la matemática. Además, esto es lo fundamental, espacio y tiempo son presentados como aspectos de la intuición pura. Bueno, de alguna manera entonces al beber un poco de la filosofía kantiana, Jung trata de trasladar estos conceptos a lo que habíamos leído previamente. Y entonces se trabajan ya al espacio y al tiempo de una manera como Kant más o menos lo trabaja, solo que Kant, por supuesto, es un filósofo entrenado digamos, es más filósofo que Jung. Jung es un médico, es un psicoanalista, y entonces aquí nos explica realmente lo que ve él en la conceptualización de lo que ocurre con la intuición. Más de lo que dice Jung, me gustaría citar otro caso que es típico de una gama de sucesos. La esposa de uno de mis pacientes, ya cincuentón, me contó una vez que a la muerte de su madre y de su abuela se reunió una banda de pájaros por fuera de las ventanas. En el libro aparecen muchas secuencias donde aparecen pájaros, y los pájaros indican que algo anormal está sucediendo. Entonces, este es uno de tantos relatos que hace relacionado con los pájaros. Dice entonces que ya 50 me comentó que la muerte de su madre y su abuela se reunió una banda de pájaros por fuera de las ventanas de la cámara mortuoria. Recordemos que ya los romanos tenían la lectura de pájaros para tratar de adivinar cosas, que era la famosa ornitomancia. Yo había oído ya a otras personas historias similares. Cuando el tratamiento de su marido estaba tocando su fin, por estar curado de su neurosis, le aparecieron unos síntomas aparentemente inocuos que, sin embargo, me parecieron típicos de una enfermedad del corazón.
Lo mandé con un especialista que después de examinarlo me confirmó por escrito que no encontraba ningún motivo de alarma. Al volver de su consulta con el informe médico en su bolsillo, mi paciente sufrió un colapso en la calle. Cuando lo llevaban moribundo a su casa, su mujer se encontraba ya angustiada porque poco después de que su marido fuera al médico, otra vez apareció la dichosa banda de pájaros. Bueno, es lo que está comentando aquí Jung. Aunque yo conocía personalmente a las personas afectadas, sé muy bien que los hechos aquí relatados son ciertos, hablando de estas coincidencias o sincronicidades. No pienso ni por un momento que esto tenga que ver con cosas como la mera casualidad, y por eso cambié mi opinión. Mi único objetivo al contar estos dos casos simplemente es dar alguna indicación de cómo las coincidencias significativas se dan a veces en la vida real. La relación significativa es bastante clara en el primer caso, dada la identidad aproximadamente de los objetos, en el caso de los escarabajos, porque hay un caso de escarabajos. Bueno, aquí sigue hablando entonces, sigue explorando con sus pacientes cómo se han dado los casos de coincidencias. De cualquier forma, por ahora no tenemos fundamentos suficientes para creer que los resultados astrológicos son más que mero azar. Aquí hay una parte muy interesante de la obra porque dedica una buena parte de la obra a una investigación documental que hace sobre parejas y sobre las cartas astrales de dichas parejas. Y es una investigación bastante compleja que le lleva muchas hojas de libro. Y entonces al principio toma 50, luego toma más, luego toma 400 y luego se hace, junta a un grupo de experimentadores para poder hacer un reporte experimental conciso y de esa manera llegar a una demostración acerca de si las cartas astrales de alguna manera predicen el que las parejas puedan mantenerse juntas y dichosas o no puedan no separarse. Bueno, todo esto ocupa una enorme cantidad de texto y hay un vaciado ahí de números y de cosas por el estilo. Trata de poner básicamente la relación del Sol, la Luna, Mercurio, perdón, Venus, Marte, y luego los ascendentes de las parejas y hace unas tablas enormes según la enorme cantidad de sujetos que tuvo. Al final hace cuadros, además era muy amigo de Linus Pauling y Linus Pauling también le mejoró sus cuadros. Aquí vienen algunas de las cosas que fueron mejoradas tanto por los físicos como por los filósofos que él conocía, debido a que era toda una autoridad en su momento. Jung era una persona muy reconocida. Entonces, espacio, tiempo y causalidad, él lo pone, hay espacio, hay tiempo y causalidad. La causalidad es esta energía que hace coincidencias en el espacio y el tiempo para que dos cosas o dos sucesos se encuentren. La tríada de la física clásica, dice él, se vería completada entonces con la sincronicidad para convertirse en una tétrada, un cuaternio que hace posible el juicio completo. Entonces tenemos espacio y tiempo en este eje y luego tenemos la causalidad y la sincronicidad. La crítica que se le hizo es que causalidad no tiene que ver necesariamente con sincronicidad, porque la sincronicidad ya es una forma de causalidad, no es un cuadro en el que podamos dividir esto en cuatro espacios, ya lo corrigió después Linus Pauling. Aquí la sincronicidad es para los otros tres principios lo que la unidimensionalidad es el tiempo. Para la tridimensionalidad del espacio, o el cuarto recalcitrante de Timeos, que según Platón solamente dice en virtud de los otros tres. Bueno. Vamos a ver cómo se lo arregla entonces Linus Pauling. Dice, Pauling y Jurios sustituir la oposición espacio-tiempo del esquema clásico por la conservación de energía y el medio continuo espacio-tiempo. Esta sugerencia me llevó a una definición más precisa de la otra pareja de contrarios, causalidad y sincronicidad. Aquí tenemos la energía indestructible y aquí ya juntos espacio y tiempo y no necesariamente como en una parte polar, una arriba y otra abajo. Y aquí tenemos la relación constante por el efecto, que es la causalidad, y esta la relación inconstante. Entonces, relación constante, relación inconstante. Aquí espacio-tiempo en continuidad y la energía indestructible. Y aquí tenemos entonces por contingencia, equivalencia o significado, lo que sería la sincronicidad ya definida ahora por Linus Pauling. El arte de predecir los sucesos de la vida de una persona basándose en su horóscopo es lo que él estaba tratando de estudiar, relacionados como están los lípicas que hemos visto en la doctrina secreta con el destino de cada hombre y con el nacimiento de cada niño. Aquí estamos viendo ya doctrina secreta. Entonces, el arte de predecir sucesos de la vida de una persona basándose en su horóscopo ya está vinculado, como están los lípicas, con el destino de cada hombre y con el nacimiento de cada niño, cuya vida se haya ya trazada por la luz astral, en la luz astral. No de un modo fatalista, sino solo porque el futuro, lo mismo que lo pasado, está siempre vivo en lo presente. Puede de ellos decirse que ejercen una influencia marcada en la ciencia de la horoscopía. Varias veces repite HPV que los astrólogos de antes eran astrólogos mucho más completos y con una variedad enorme
de herramientas a diferencia de los astrólogos contemporáneos. Debemos admitir, quieras que no, que la verdad está en la verdad que de alguna manera detenta esta ciencia. Los lípicas, registradores celestes, escribanos, aquellos que registran cada palabra proferida y cada acción ejecutada por el hombre mientras vive en esta tierra. Como enseña el ocultismo, son los agentes del karma, la ley de retribución. Son los registradores o cronistas que impresionan las para nosotros tablas de la luz astral. La gran galería de pinturas de la eternidad, un registro fiel de cada acción y aún de cada pensamiento del hombre, de todo cuanto fue, eso será en el universo fenomenal. Como se expresa en Isis sin velo, este lienzo divino e invisible es el libro de la vida de cada persona. Los lípicas pesan los actos de cada personalidad en el momento en el que se efectúan la separación definitiva de sus principios en el Kama Loka y suministran al hombre el molde de su cuerpo etéreo futuro, molde ajustado a las condiciones kármicas que han de formar el campo de su próxima vida. Como quiera que los lípicas son los que desde la pasivamente universal proyectan a la objetividad en el plan ideal del universo sobre el cual los constructores reconstruyen el cosmos después de cada pralaya. Son ellos los que recorren en parejas los 7 ángeles de la presencia o espíritus de los astros, siendo así los amanuenses directos de la ideación eterna o pensamiento divino, como la denomina Platón. Esto, aunque suena complejo, en realidad es más comprensible para nosotros porque es pura teosofía. Entonces, ¿cómo se genera la sincronicidad? Ahora ya no desde el punto de vista de Jung, sino desde el punto de vista de la teosofía. Pasamos ahora a lo que es el arte, la ciencia que permite vivir en paz, y aquí nos vamos a meter con un súper teósofo, Bhagavan Das. Aquí está el sello postal que hicieron de Bhagavan Das, también en la India, debido a que era un filósofo enormemente profundo. Tiene muchos libros, el que es más conocido es La ciencia de las emociones, The Science of Emotions, pero el que vamos a ver ahora es The Science of Peace, es decir, la ciencia de la paz. Entonces, en este libro, que es de Bhagavan Das, también hay que recordar que luego buscar a Bhagavan Das es complicado en la web, porque hay un norteamericano que se fue allá a India y se puso a sí mismo Bhagavan Das, y entonces casi todo lo que aparece ahí es de este Bhagavan, que no es este Bhagavan, que este es el Bhagavan Das, el correcto que tenemos que estudiar porque era teósofo y porque era enormemente profundo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Bhagavan Das. Entonces tenemos ya una versión psicológica de algunos aspectos profundos, que es la versión que nos da Jung, y luego los enormes estudios que hizo para tratar de comprobar si realmente había una relación significativa o no entre las cartas astrales y la probabilidad de que las parejas estuvieran unidas o fueran felices. El resultado del experimento no fue científicamente, no hubo diferencias. Sin embargo, sí hubo diferencias no significativas desde el punto de vista estadístico, pero sí significativas desde el punto de vista clínico. Es un estudio complejo y está en ese libro del cual ya hablamos, pero también lo contrastamos con lo que dijo Krishnamurti y ahora vamos con un tercer filósofo profundo, en este caso Bhagavan Das. ¿Qué nos dice Bhagavan Das? Pues que hay que ejercitar la mente y comprender lo que significa comprender. Hay que comprender lo que significa comprender y posteriormente aplicarlo a lo abstracto. Entonces lo que dice Bhagavan Das es primero comprenda lo que es comprender. Si no comprendemos lo que es comprender, estamos fritos. Tenemos que saber qué significa comprender. Ahora, ya que supe lo que es comprender y sé que puedo hacerlo, ahora hay que aplicarlo a lo abstracto. Ahora trate de comprender lo abstracto. Capaz de reconocer al Atma, su ubicación y sus características. Eso es de alguna manera comprender. Cuando tenemos la capacidad de reconocer que tenemos un espíritu individualizado llamado Atma y que tiene una ubicación específica y que tiene características. La capacidad de establecer una relación de comprensión de su significado, el significado de Atma. Capacidad de establecer un formato de relación con ese estado. Capaz de vivenciar las posturas de adoración y devoción como formas de relación con Atma. Y recibir como consecuencia el influjo de Atma que inspira una vida elevada y productiva. Los puentes que propone Bhagavan Das en relación al espíritu individualizado son de adoración y de devoción. Y al final de cuentas son puentes y por lo tanto permiten entonces el influjo del Atma individualizado sobre el resto de la estructura encarnada. Vamos entonces con más detalles. Los estudiantes que todavía no pueden comprender con claridad la naturaleza de la relación entre el yo y el no yo, en su pureza y desnudez, todavía no pueden distinguir claramente lo que es el Pratyaga Atma de su velo de Mula Prakriti. Pero aún más, o más o menos vagamente, se dan cuenta de la universalidad del ser, que está en resumen en la etapa de Vishit Advaita. Esta parte es muy importante porque vuelve a insistir Bhagavan Das en que la clave es comprender la diferencia entre el yo y el no yo.
pero comprenderla, comprehenderla, es decir, tomarla, entender que es así, creer en ella, ubicarla en el contexto antes de pasar ya a las subdivisiones que esto requiere. Entonces, el pratyatma es lo mismo que alaya, el alma universal, una y viviente. Ejemplo, Agni, el Agni, Vayu y Surya, y también las tres juntas por cuanto es triple aspecto del fuego. En el cielo es el sol, Surya, en la atmósfera o el aire es Vayu como rayo y en la tierra como fuego ordinario Agni. Aquí tenemos los tres, entonces el Surya, el Vayu y el Agni. Los tres son lo mismo, de alguna manera. Uno en lo macro y en lo general, otro en el medio y finalmente aquí en la manifestación, en la estructura mayávica. Esto es lo oculto, la fuente, el medio y lo manifestado. Es lo que está diciendo acá Bhagavan Das. Entonces, comprender es de alguna manera entender que este fuego en realidad tiene una vinculación con lo que en el aire fluye para que esto exista y con lo que en la esencia está, por lo menos en lo manifestado, y que detrás de esta esencia pues también están todo el ejército de elementos que hacen posible que esto exista. Bueno, y luego ya comenta también, ¿se acuerdan ustedes? HPV hace algunos comentarios relacionados con todo lo que pasa ya en la formación de la luz del sol. Bueno, tales estudiantes adoran en particular el particular Ishvara de su sistema mundo en un aspecto vagamente universalizado. Aún otros jivas de la etapa de Dvaitya y de la teoría de la creación adorar solo totalmente al gobernante individual de su sistema mundo o una deidad subordinada, considerándolo como el creador extracósmico, causa final y explicación del universo. Aquí, obviamente, ya sabemos que la enseñanza teosófica es Advaitya, y como es Advaitya, considera que Atma es una ramificación, es uno junto con el espíritu universal, pero los Dvaitya, la escuela Dvaitya, que es dual, piensa que no, que son diferentes Atma y la deidad manifestada. Entonces nosotros somos Advaita y por lo tanto aquí hace una pequeña crítica a los Dvaitya que van a complicar más la explicación de estas cosas, porque ellos entonces tienen una teoría propia de la creación y entonces están adorando solo y totalmente a un gobernante individual del sistema mundo, que es diferente al gobernante individual de la individualidad encarnada, con lo cual se genera un problema para tratar de comprender esto. Bueno, ¿qué dice aquí este hombre? Aquí tenemos otra vez lo que habíamos visto hace un momento, pero otra vez diferenciar el no-yo del yo. Aceptando y observando al yo verdadero se inicia la repulsión al no-yo y la atracción al yo. Cualquiera que bucee en esto, pues va a ser obviamente esta relación. La repulsión al no-yo implica la elasticidad o alejamiento de la influencia del no-yo, con lo cual entonces la persona se orienta al desarrollo. Eso ya lo revisamos hace un momento. Y ahora vamos a ver esto con más detalle. Aquí tenemos la zona de la mente, de acuerdo a los dibujos que hemos hecho en otras presentaciones. Aquí tenemos lo absoluto de acuerdo a lo Advaita Vedanta, es decir, el rayo de lo absoluto que es Atma, idéntico a lo absoluto. Y entonces tenemos los puentes, lo que sería Buddhimanas, y luego el puente de Manas con la mente superior, que es, Buddhimanas, y este sería Atma Buddhi, Buddhimanas. Y aquí las diferencias, estados de conciencia que hay en la parte mental, hacia abajo tenemos aquí Kama y finalmente el cuerpo físico. Bueno, Atma, la zona más pura de la entidad, el espíritu individualizado, Buddhi, la zona donde están los aspectos más elevados de la paz y la convivencia. El Mana superior, zona de concentración de emociones de fraternidad elevada, la zona del pensador, Manas inferior, parte orientada a la zona de instintos y emociones. Y finalmente el Kama Manas, deseo de poder, conflicto, estrategia, sometimiento, control y cuánta barbaridad uno pueda imaginarse. Y aquí está el famoso dibujo que hizo HPV a sus alumnos de la logia Blavatsky en el último año que enseñó en ella. Aquí tenemos el pensador pensando, eligiendo con cautela. De abajo viene entonces la influencia del Kama, de arriba viene la influencia búdica, y pues, al final va a tomar una decisión. Esta parte del pensar se llama esclarecimiento, y al principio está fuertemente influido por el discernimiento. Sabemos que el discernimiento consiste en plantear todas las opciones posibles y definir o decidir de todas esas opciones cuál es la más relevante para el momento y espacio que la persona está viviendo en un momento determinado. Entonces, ese es el famoso discernimiento. Bueno, el esclarecimiento consiste en poder ver las consecuencias de manera anticipada de cada posible decisión tomada. Por lo tanto, entonces, si tenemos aquí lo absoluto y las cosas que ya vimos,
Entonces aquí empezamos a ver qué hay como posible consecuencia de cada decisión. Entonces, aquí en la parte búdica no hay conflicto, el conflicto es inexistente y ahí nos empezamos a bucear en lo que ya vimos de Krishnamurti. En Budi no hay conflictos, no hay problemas, el conflicto no existe. Hay una concentración en el ideal de unidad y ayuda, consideración, empatía, compasión, felicidad, resolución inmediata de cualquier desavenencia. No existen los problemas. Los problemas caen por su propio peso, tienen una sola dirección y no existen todos los elementos del ego inferior que son los que generan los problemas. En la parte de la mente superior, el mano superior, zona de concentración, emociones, fraternidad muy elevada. Conflicto casi controlado, existe nada más de manera itinerante, se busca lo mejor de las personas, hay tolerancia respecto a las diferencias, por lo tanto se construye la fraternidad con mucho mayor facilidad, hay respeto a las diferencias, colaboración, unión, y si hay desuniones por razones contundentes, la fraternidad responde como una fuerza avasalladora que termina por hacer un conglomerado de seres humanos que se ayudan mutuamente. Tenemos la zona media del pensador y abajo el manos inferior, hay conflicto moderado, condicionado, la competencia bajo reglas, la destrucción solo si es argumentada, fraternidad es muy frágil. Aquí la fraternidad continuamente se rompe. Y cuando la influencia ya es de kama manas, más abajo, entonces el deseo de poder, conflicto, estrategia, sometimiento, control, esto ya es una barbaridad. Esto es, una tendencia de un cuerpo de humanos a destruirse permanentemente. Todo esto entonces es lo que la persona tiene como alternativas cuando llega a este supermercado en donde hay opciones y sus consecuencias. Entonces el advertir las consecuencias es una ayuda especial para el propio discernimiento. Aquí lo importante de todo esto del discernimiento es entender y poner ya en contexto lo que nos dice Krishnamurti, que es esto, lo que nos dice Bhagavan Das, que es más o menos esto, y lo que nos dice Carl Jung, que es más o menos esto. Él está hablando de esta parte de la realidad de los seres humanos, Bhagavan Das nos está hablando de esta parte, y Krishnamurti en esa obra nos está hablando de esta parte. Todos tienen razón, solo que la diferencia es el lugar de ubicación desde el cual están haciendo las afirmaciones que hacen. Bueno, las adoraciones de Pratyek-Atma. Este Pratyek-Atma es en cierto sentido capaz de ser adorado, dice Bhagavan Das. La adoración y la devoción pueden estar dirigidas en forma de constante estudio y reconocimiento de su naturaleza, de deseo constante de ver y sentir, por universal amor, su presencia en todas partes. Es el amor que inunda todas las cosas. Y como todos los seres, en todos los no yoes, de esfuerzo constante para realizar tal presencia por actos de compasión, ayuda y servicio. Por eso es que está vibrando en el yo superior. Tal es la adoración del Atma por el Jiva, quien habiendo terminado para este ciclo su viaje en el sendero del Pabriti, persecución marcada por la primera mitad del Ogyon, ahora está pisando para este ciclo el camino de retorno del Nibriti, la renuncia, que es establecida por la segunda mitad de este Logoi. Perdón. Para tal jiva, el Ishavara especial de su propio sistema mundo particular es la individualidad superior, de la que su propia individualidad es un aspecto y una parte integral. Es el padre de sus envolturas materiales. Y en otro aspecto, el alto ideal de comunicación, autosacrificio, a quien con amor y devoción debe servir e imitar de cerca, en la medida de lo posible, dentro de su propia esfera infinitesimal. Nos dice en una de las partes de esta maravillosa obra. Y aquí vamos a ver sentimientos de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad o la virtud de los méritos de una persona, una institución o una causa. Eso de alguna manera es la parte de adoración y devoción. Jiva, vida, en el sentido de lo absoluto, significa también mónada o atma buddhi. Jiva tiene además los significados de principio vital, alma, espíritu viviente, ser, alma o espíritu individual. Esta aclaración es para lo que dice aquí Bhagavan Das en esta parte. Dvaitya Vedanta, una de las tres escuelas del Vedanta, la llamada dualista, que sostiene que Jivatma, espíritu individual, es distinto y separado del Paraatma, espíritu universal, que ya lo habíamos más o menos comentado. Y luego el Shankakarika, este sistema filosófico no hace mención de ninguna divinidad o señor supremo, que es el famoso Isavara, por lo cual se le ha calificado de ateísta, o An Isavara. Okay. El libro es más técnico de los otros que habíamos visto hace un momento, por eso hay que leerlo con más cuidado y la invitación es que en las logias pues revisen. Revisen el libro de Jung que se refiere a la sincronicidad y la enorme investigación que hizo para tratar de demostrar el peso que tiene la astrología bien hecha sobre vida de las parejas. Por supuesto, el libro de Krishnamurti, cualquiera de los libros de Krishnamurti son buenos, pero específicamente este es el que tiene que ver con esta charla.
Y finalmente el de Bhagavan Das, que también es muy famoso, el de la ciencia de las emociones, pero este específicamente es el que estamos analizando, que es la ciencia de la paz, porque esto nos va a llevar a la conclusión de esta obra, es que cómo podemos generar un conglomerado de paz, un conglomerado en donde el amor mutuo, es decir, la fraternidad, sea viable y pueda construirse, para que todos construyamos una especie de rebaño en donde todos tengamos un espacio para nuestro propio desarrollo y podamos respetar las diferencias, entender las diferencias y convivir de una manera saludable y ascendida. Hacerlo no es fácil, por eso lo revisa él con tanto detalle. Bueno, entonces, cuando estamos tratando con el último universal o pseudo universal, es decir, el yo y el no yo, el ser y la nada, el pseudo universal es el no yo, el último universal es el yo. Bueno, entonces incluso la presencia y ausencia son adecuadamente opuestos. Y aquí es donde empieza la parte complicada de este libro. Es suficiente poner una partícula negativa al ser y al no ser. Pero cuando estamos en la región de partículas, es decir, en el plano de manifestación, esto no es así. El frío positivo, para ser neutralizado, no basta con mirar para otro lado. Debe oponerse al calor positivo. Es decir, tiene uno que hacer una fuerza inversamente proporcional a la fuerza que está desequilibrando el sistema. Y no simplemente por un no frío. Cuando tenemos ya una potencia de frío, no podemos aplicarle un no frío. Tenemos que aplicarle el antagonista de esa potencia para regresarlo al cero. Una deuda positiva, dice Bhagavan Das, no está suficientemente compensada y equilibrada por una nanodeuda o por una no deuda, sino solo por una deuda, mas no se anula con cero, sino con menos. Un color no es abolido por el no color, sino por el otro color que lo puede volver otra vez al color original. También debe tenerse en cuenta a este respecto que la positividad de las partículas, la realidad de las cosas concretas, no es después de todo tan definida e irrenunciable como parece a primera vista. Es decir, los luchadores del bien no basta con no hacer el mal para que las cosas fluyan. Tienen que generar la energía necesaria para contrarrestar la sombra, es decir, contrarrestar al mal cuando el mal gana músculo. Es más o menos lo que está diciendo aquí Bhagavan Das. El análisis último se encuentra que toda su esencia no es otra cosa que la conciencia. Cuanta más conciencia ponemos en una cosa, más real se vuelve y viceversa. Y aquí tenemos otra vez pues, la conciencia, el Kama con fuerza de 100 ataca al pensador, y el pensador, si solamente dice que no va a hacer nada, pues entonces su conciencia se contamina por Kama. Pero abajo tenemos al que pone una fuerza equivalente opuesta y genera una enorme tensión, pero a través de esta tensión el pensador de alguna manera logra abatir el formato de Kama y se queda con la porción azul que corresponde a la mente superior. Bueno, esa es la primera parte como difícil de entender. El no yo, el negativo, aparece como una masa de innumerables parejas positivas. Dos, y estos aparecen como particulares positivos cuando los vemos cada uno de los factores de cada par por separado desde el punto de vista de lo limitado. Sin embargo, por el hecho de estar emparejados, en opuestos, por la afirmación y negación contenidas del absoluto, siempre se destruyen mutuamente por la controversia interna, porque son de alguna manera polarmente diferentes. Y por lo tanto siempre dejan intacta y mantienen la negatividad de lo negativo, considerados desde el punto de vista de la totalidad. En otras palabras, el todo es la suma y al mismo tiempo lo contrario, la abolición y la aniquilación de todas las partes. El todo es la condensación de estas 7 fuerzas primarias que nos dice la doctrina secreta y específicamente de la fuerza electromagnética, con lo cual las cargas en la totalidad existen de una manera comprimida y cuando empieza el plano de manifestación ya aparecen como cosas separadas. Es lo que está tratando de comentar aquí. Entonces, y por lo tanto siempre dejarán intacta y mantienen la negatividad de lo negativo, considerados desde el punto de vista de la totalidad. En la totalidad todo se concentra. En otras palabras, el todo es la suma y al mismo tiempo lo contrario, la abolición y la aniquilación de todas las partes. Las absorbe y las aniquila sus cualidades. Como cero es la suma y abolición de todas las cifras positivas posibles y todas las cifras negativas posibles. Este rasgo emparejado de Mula Prakriti es solo una reproducción, un reflejo de él, de la constitución esencial de lo absoluto.
la oposición del par primordial de Pratya Atma y de Mula Prakriti, que es necesariamente el arquetipo supremo y paradigma de todas las construcciones dentro de él. Aquí, por supuesto, el arquetipo se está usando de una manera diferente al arquetipo junguiano, no habiendo nada fuera de él para pedir prestado. Entendiendo esto claramente, dice Bhagavan Das, la famosa pluma de Krug puede ahora deducirse fácilmente. Donde todo debe estar, la pluma también puede estar. No estará, y no solo la pluma, sino las agencias que destruyen la pluma. Ya estoy llegando a la parte final porque en esta parte la presentación es compleja y densa. Vamos a hablar de la pluma de Krug y por qué Hegel se refiere a ella, porque en esta obra habla mucho de Hegel, Bhagavan Das. Entonces, ya que empecemos a ver con más detalle esta obra, que es compleja, vamos a hablar, si les parece, la próxima vez, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Falta mucho material para terminar con esta obra. Esta obra termina hasta acá y luego entramos ya en otra parte que es el conocimiento, lo teórico y lo práctico en la experimentación. Y a esto, pues que vamos a tardar un poquito en llegar. Bueno, todavía nos van a faltar algunas charlas para poder entrar a Hermes Trimegisto, los principios de correspondencia, con puntos luminosos, y vamos a llegar a este libro de micrografía, que es el mundo que descubre que existe una vida infinitesimal invisible a los sentidos físicos, a través de los científicos que reporta HPV. Bueno, pues nos vamos a quedar hoy hasta acá. Estamos apenas terminando a Bhagavan Das en una de sus obras y acabamos de revisar otras obras complejas, un poco difíciles de interpretar, pero digamos llegamos hasta acá y nos pasamos ahora, si les parece, a las preguntas. Bueno, Chucky, si estás por ahí, entonces... Ya abrí, Enrique, para los que quieran preguntar. Uy. Espera, ya está abierto. Abre tu micrófono, Enrique. Ok, ya lo...